Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal. Saludos a los que se están conectando a ver el vídeo en diferido. Eh, Estamos en la clase número 2 de escatología, ¿no? Si no han visto la clase número 1, búsquelo aquí en mi canal. Voy a tratar de dejárselo por aquí publicado. Este, y por favor vaya a ver la 1 para que pueda entender la 2, ¿no? Que es continuación de la 1. Si no se ha suscrito, suscríbase. Por favor, comparte este video con otras personas. Decíamos, estábamos haciendo un live hace un rato y decíamos que estas informaciones que estamos hablando acá sobre escatología, el fin de los tiempos, no la dan normalmente en la mayoría de las iglesias, ¿no? Eh, no es por ánimos de querer señalar, pero estamos en un tiempo en que no se está hablando lo que más importante se debe hablar. Los apóstoles no dejaban hablar de la venida del Señor y eso fue hace 2000 años. Imagínense ustedes, si los apóstoles hablaban de la venida del Señor hace 2000 años, ¿cuánto más no cree usted que debemos nosotros estar hablando de esto en estos tiempos? Entonces, por favor, comparta, ayúdeme que este canal crezca, comparta con otros amigos, dígale, porfa, suscríbete a este canal, ayúdanos a compartir, porque nuestro interés no es hacernos famosos, ni nada de eso, ni ser rockstar, sino poder dar a conocer este mensaje, porque ya los tiempos están cerca. Si quiere puede buscar aquí el live que hemos hecho, hablando de cómo todas las cosas que están pasando en el mundo, Rusia, Ucrania, Israel, Estados Unidos, OTAN, Irán, como todas estas cosas, pues se relacionan indudablemente con los hechos del fin de los tiempos, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar con la parte bíblica, ¿no? De lo que venimos hablando. Estábamos hablando, voy a darle rápidamente un resumen, hablamos la semana pasada o hace 2 semanas, en la primera clase, de si íbamos a estar o no durante la tribulación, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión que efectivamente el arrebatamiento no va a ser como nos contaron en Hollywood y como nos contó la doctrina de las dispensaciones, ¿sí? Que nosotros vamos a desaparecer. De pronto vamos a desaparecer y que los aviones van a estar volando y se van a caer porque lo estaba volando un cristiano y los coches van a chocar porque estaban conduciendo un cristiano y vamos a desaparecer. Va a quedar la ropa allí en la silla, ¿no? Los niños, la ropa de los niños. Eso fue lo que nos enseñaron. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a ver la Biblia, a extraer versículos con pinza. Y como decía un maestro que a veces escucho, nos han enseñado a buscar en la Biblia lo que ya creemos, no a buscar en la Biblia para creer lo que está en la Biblia, sino a escarbar en la Biblia para conseguir justificación a lo que ya creemos, a lo que ya se nos impuso. Y yo soy de los que dice que la Biblia da para todo. Mire, si usted quiere ser, y con el perdón bueno, de muchas creencias, pero si usted quiere ser, no sé, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo decir? Budista, si usted quiere ser ateo, si usted quiere ser, bueno, hasta de ideología de género, usted puede conseguir justificación en la Biblia. Si usted quiere conseguir, tener muchas mujeres, si usted quiere tener, ser un millonario, si usted quiere ser lo que usted quiera, descontextualizadamente y erróneamente, usted puede conseguir en la Biblia una justificación, ¿verdad? Porque la Biblia da para todo cuando no se sabe interpretar y no se sabe poner en contexto, ¿no? Si usted quiere eliminar la ley del Señor, ahí en la Biblia usted lo puede conseguir descontextualizadamente, ¿verdad, César? Que hemos venido hablando de eso. Entonces, Así es. entonces, pero nosotros no queremos hacer eso, nosotros queremos hacer un estudio contextual, tomando todos los pasajes que rodean los sucesos que estemos tratando, pero también tomando todos los contextos posibles que rodeaban a esa historia, político, religioso, social, histórico, cultural, arqueológico, etcétera. Entonces, en este caso, pues, cuando se habla de la venida del Señor, nosotros tenemos que tomar pasajes contextuales y además también llevarlos al contexto hebreo, que es el contexto de los apóstoles, el contexto de la enseñanza del Señor, el contexto del Dios de Israel. No podemos Amén. buscarnos un contexto griego, romano, ¿no? Tenemos que buscar un contexto correcto, ¿no? Eh,
hablamos de 2 Tesalonicenses 2, por ejemplo. No sé si ustedes le han leído ese pasaje, porque a usted le dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y eso no me dice cuándo, pero ya eso lo usan como justificación. No, mira, ahí dice que seremos arrebatados. Sí, claro, por supuesto. Ojo, yo creo, nosotros los que estamos aquí, creemos en el arrebatamiento. En ningún momento hemos dejado de creer en el arrebatamiento. El tema es cuándo creemos en eso, ¿no? Que cuándo va a suceder, ¿no? La Biblia habla en griego la palabra arpazo, ¿sí? La palabra arpazo o rapturo, o mejor dicho, lo han llevado a traducirlo a la palabra rapturo, pero es arpazo, ¿no? Entonces, nosotros debemos, pues, llevarlo al contexto. Pablo en 2 Tesalonicenses 2 dice, no dejéis mover ni por carta, ni como si fuera nuestra, ni por ninguna teoría, ni por ninguna palabra, ni por ningún ángel, ni por ningún nada sobre la venida del Señor. Y dice, porque nuestra reunión, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, César, creo que está dando bulla, porque la venida del Señor y nuestra reunión con Él no sucederá, y aclara, hasta que primero se presente el hijo de perdición, el hombre de pecado, se sienta en el templo, se haga pasar por Dios y se haga adorar como Dios, y además haga cesar todo objeto de culto, ¿sí? Haga cesar todo lo que tenga que ver con adoración a Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo, este, eso lo dice el apóstol Pablo, sin duda alguna, citando al libro de Daniel. El libro de Daniel, donde también nos habla, y eso lo vamos a, durante el curso, vamos a recorrer eso, ¿no? El libro de Daniel nos habla de cuándo será la gran abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y nos dice, pues, que ese hombre hará cesar todo lo que sea adoración, hará cesar el sacrificio, ¿sí? Y estamos totalmente seguros que se refiere al templo, cuando el templo ya esté reconstruido y se esté haciendo un sistema sacrificial de adoración, etcétera, pues este hombre va a violar la santidad del templo y va a violar todo el recinto y se va a sentar como Dios en ese lugar. Entonces, por cierto, tenemos que aclarar que hay algunas corrientes que dicen que eso no va a poder ser porque el templo, bueno, por ciertas condiciones que evidentemente y ciertamente tiene que tener el templo para poder ser construido. Pero nosotros decimos que este templo que va a ser reconstruido por oportunidad y orden del anticristo a través del convenio con los gentiles. Podemos ver en Apocalipsis creo que 12, 11 o 12, si no me equivoco, se le dio una caña de una caña de medir. De medir. Y se me dijo, mide el templo, pero no midas el patio porque fue dado a los gentiles. Entonces, evidentemente va a estar solo el templo, la parte interna del templo, y lo demás va a seguir siendo de los árabes. Va a seguir estando allí la mezquita de Al-Aqsa, va a seguir estando la otra mezquita de Al-Aqsa, o sea, el Domo de la Roca, va a seguir estando todo como está, excepto el sitio donde va a estar el templo, que es un sitio que está un poco más al norte de donde está la mezquita esta. Bueno, eso es lo que nosotros creemos porque según los escritos de Josefo, pues el templo da con la puerta de Oriente, ¿no? Y la puerta de Oriente no da con la mezquita, sino más al norte. Entonces, bueno, ok, sin dar mucha vuelta, todo esto es señal del fin de la venida del Señor, pero que primero se van a aparecer todas estas cosas. Entonces, bueno, decíamos también que la venida del Señor está relacionada con las trompetas, con la fiesta de trompetas. Y bueno, también estuvimos hablando de por qué no es lo mismo la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24, que dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces el sol no hará luz, la luna se oscurecerá y es que saldrá el Hijo del Hombre y enviará los ángeles a tomar sus escogidos. Entonces eso claramente nos pone en un punto en el que previo, antes de que aparezca el Hijo del Hombre y antes de que se oscurezca el sol y todo lo demás, entonces
antes de eso está el momento de tribulación, donde el Señor dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, peste, terremotos en diferentes lugares, se echarán unos contra otros, por causa de esto, el amor de muchos se enfriará, etcétera. Todo esto pasa y todo esto es apenas principio de dolores, dice el Señor. El que esté en la ciudad huya a los campos, el que esté en la azotea no baje. Todo eso pasa en el contexto de un tiempo previo a la venida del Señor. Pero luego si vamos, hablamos de Apocalipsis 14, donde dice que salió un ángel con una trompeta y dijo, vio a uno semejante al Hijo del Hombre sobre las nubes y le dijo, Hijo de hombre, toma tu hoz y ciega la tierra. Y el Hijo del Hombre tomó la hoz y cegó la tierra. ¿Sí? Y entonces esto sucede en la trompeta final, en la trompeta 7, en la séptima trompeta. ¿Sí? Que por eso es que Pablo dice, a la trompeta final seremos arrebatados. Entonces concuerda claramente. Muchos teólogos dicen, no, esto no puede ser la trompeta la que habla Pablo, porque cuando Pablo escribió estas cartas, el libro de Juan no había sido, o sea, el libro de Apocalipsis de Juan no había sido escrito. Sin embargo, eso para mí es irrelevante porque, porque Pablo tiene un comportamiento profético en muchas de sus cartas. Benjamín, creo que estás haciendo bulla, pon por favor el mute. Juan Pablo tiene un comportamiento profético en muchas de las cartas. Benjamín, ok, vale, gracias, Benja. Él tiene un comportamiento profético en muchas de las cartas y ese comportamiento profético, pues, es ineludible, ¿no? Además, hay muchos otros sucesos en la Biblia que fueron anunciados antes de que fueran escritos, ¿sí? Y eso no le quita la validez. Entonces, por eso yo estoy seguro que la trompeta final a la que se refiere Pablo es la trompeta número 7 del libro de Apocalipsis. Entonces, donde efectivamente aparece el Hijo del Hombre, toma su voz y cosecha lo escogido. Ya después, antes de la trompeta 7, han pasado las 6 trompetas y los 7 sellos que traen consigo una serie de sucesos que son parte de la tribulación que la iglesia tiene que pasar, que es el tema que estamos hablando hoy o que vamos a hablar hoy. La tribulación tiene que pasar, la iglesia tiene que pasar toda esta tribulación, todo este proceso de prueba, porque es necesario que tengamos vestiduras blancas, seamos pasados por un proceso. El Señor no viene a buscar una iglesia que está en desorden, Él no viene a buscar una iglesia que está desapercibida, Él tiene que venir a buscar una iglesia que ha sido procesada, que ha sido pasada a través de la prueba. Y yo voy a comenzar a compartir pasajes que hoy nos dejan ver la confirmación de que el Señor es un Dios que prueba a sus hijos, que ama llevar a sus hijos a través de la prueba, de modo que sean procesados y puedan ser llevados al propósito que el Señor quiere. Y no es extraño decir que la iglesia va a pasar por este proceso de tribulación y prueba, porque el Señor siempre hace pasar por pruebas a sus hijos. Israel pasó por 40 años de prueba en el desierto. Abraham fue puesto a prueba con nada más y nada menos que su propio hijo. El mismo Señor pasó por el desierto, por ayuno, en prueba, y fue llevado a la prueba más ruda, a la prueba de la cruz, etcétera. El Señor siempre pasa a sus hijos a través del proceso de prueba, la prueba de la primera iglesia, los primeros apóstoles, ¿sí? Pablo fue puesto a prueba montones de veces antes de morir, y así todos los apóstoles fueron puestos a prueba. Entonces, son procesos que llevan nuestro corazón a ser probado, ser trabajado, ser llevado, pasado por el horno. Por eso es que el Señor nos afirma que vamos a pasar por este tiempo y no debemos huir a ese tiempo. Debemos estar más bien apercibidos de que este tiempo viene. Vamos a leer Primera de Corintios 6:19, porque vamos a leer Apocalipsis 13:7. Pero entonces, para poder darle un concepto de quiénes son los santos que habla Apocalipsis 13:7,
Voy a compartir acá. Dijo 1 Corintios 6:19. Aquí lo tengo. A ver. Vale, les comparto. Dice así, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y ¿por qué saco este pasaje? Porque este pasaje nos hace ver que somos los santos del Señor. Y hay muchos otros pasajes que nos indican que somos los santos del Señor. Y aquí en Apocalipsis 13, versículo 7, antes de la trompeta final, debemos aclarar que Apocalipsis es un libro de capítulos cronológicos, excepto por algunos capítulos parentéticos, ¿sí? Aquí en el Apocalipsis 13, antes de la trompeta séptima y antes de que el Hijo del Hombre coja su hoz y sigue la tierra, que es en el 14, el Señor nos dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, refiriéndose a la bestia, ¿sí? La bestia que es el sistema global del anticristo, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, una evidencia de que los santos van a pasar por ese tiempo, de que la bestia va a vencer a muchos de ellos, ¿sí? Vamos a seguir leyendo y vamos a leer Romanos 5, versículo 9. Este es un pasaje, Romanos 5, 9, que muchos usan para justificar que no estaremos, ¿sí? En ese tiempo. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este pasaje ha sido muy mal interpretado y se ha usado para justificar que no estaremos, ¿sí? Pero si nosotros somos contextuales con las escrituras, nos vamos a dar cuenta que la ira no es lo que está, este, mm, mejor dicho, la ira no es lo que está al principio con los sellos y con las trompetas. La ira es lo que es posterior a esto, ¿sí? Posterior a la séptima trompeta. Lo que primero viene es un proceso de tribulación y posterior a ello el proceso de ira. Más adelante en el curso nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos llegando allí a la trompeta 7, que después de la trompeta 7, después de que el Hijo del Hombre toma la hoz, ciega la tierra y luego un ángel toma también una hoz y en este caso vendimia los frutos de la vid, vendimia los viñedos y son echados al lagar de la ira, y ahí está hablando de todas las personas que al final no fueron al arrebatamiento, no creyeron en el Señor. Entonces ahí es donde comienza la ira del Señor, porque se comienzan a derramar sobre la tierra las copas de la ira, mientras nosotros, el pueblo del Señor, estamos en el cielo frente al mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, solo lo voy nombrando por encima, pero para que usted sepa que este versículo, que es mal usado para los que sostienen la teología del rapto este de desaparición, para que usted pueda decirle a ellos, mira, esa ira que tú dices allí, efectivamente no vamos a vivirla, pero esa ira no se refiere al tiempo de tribulación. Esa ira se refiere al tiempo que está posterior a la tribulación, que ya es donde se derraman todas las copas de ira del Señor sobre la tierra, que está relacionado con la fiesta Yom Kippur, que es la fiesta de expiación. El Señor hará expiación sobre toda la tierra. Es por eso que nosotros la relacionamos con la fiesta del otoño. La fiesta de trompeta es la venida del Señor, la fiesta de Yom Kippur, la ira del Señor, la expiación, y finalmente la fiesta de tabernáculos, de las bodas del Cordero que van a ser en el cielo. Ok,
Seguimos al siguiente versículo y ahora vamos a leer en Ezequiel 30, versículo 3, para que ustedes vean sobre el día del Señor. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Aquí cuando el Señor se refiere al día del Señor, al día de Jehová, se está refiriendo a la venida posterior a las bodas del Cordero, perdón, donde el Señor pone sus pies en el monte de los olivos y defiende a Israel de cuando las naciones van a venir contra Israel. Ojo, eso es cuando viene la guerra de Gog y Magog, que vienen contra Israel y el Señor defiende a Israel de las naciones. ¿Sí? Este, el Señor va a defender a Israel de que las naciones van a venir contra Israel en el momento en el que ya se esté derramando la ira sobre la tierra, o vamos a decirlo así, posterior a los momentos de derramación o de derrame de la ira sobre la tierra, de las copas de la ira. Entonces, este, esto está relacionado con el día del Señor y no con la venida para el arrebatamiento, ¿sí? Vamos a leer en Joel 2:31 y dice así. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Sí? Sigue siendo el día en el que el Señor va a venir para, traer la ira sobre la tierra, que es lo que estamos hablando, el derramamiento de la ira. ¿Sí? Luego vamos a ver a ver, creo que me he perdido un poquillo. Ok, vamos a ver ciertas excusas que usa la doctrina de las dispensaciones para decir por qué el rapto va a ser antes de la tribulación. Vamos rápidamente a Apocalipsis 3:10 y se los voy a leer. Dice así. Apocalipsis 3:10. Vale, dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, cabe aquí destacar, mis hermanos, que este versículo se usa muchísimo para decirnos que el Señor nos va a evitar este proceso de prueba, ¿sí? Este es uno de los versículos que también se usa, además del que le dije de la ira, también este se usa. No, aquí dice el Señor que nosotros, el Señor nos guardará de la hora de la prueba, y por eso no vamos a pasar la tribulación. Sin embargo, esto es una excusa muy mala, no es valedera y es sacada de contexto. ¿Por qué? Porque este es un mensaje que aquí le está dando el Señor a una de las 7 iglesias a las cuales está hablando en los primeros 3 capítulos. Si tú quieres tomar este versículo, estás haciendo un uso conveniente de ese versículo. ¿Por qué? Porque a otros, por ejemplo, le dice a una de las iglesias, le dice, como fuiste tibio o caliente, te vomitaré de mi boca. Por ejemplo, eso es en Apocalipsis 3:15. Ya lo vamos a ver, mira, Apocalipsis 3:15 dice así.
Fíjense como dice. Yo conozco tus obras. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Entonces, aquí el Señor dice, luego, porque cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no tomamos, por ejemplo, este pasaje para nosotros? ¿Por qué tomamos el que dice, no, es que como tú has sido fiel, te guardaré de la hora de la prueba? ¿Verdad? Es muy conveniente coger ese mensaje cuando el Señor dio mensajes diferentes a las 7 iglesias, pero cogemos el que más bonito nos conviene, ¿no? Luego Apocalipsis 2, 8 al 11 dice así, mira lo que dice Apocalipsis 2 del 8 al 11. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no tomamos este pasaje? Porque tomamos solamente el de la iglesia, el de la iglesia que nos gusta, ¿sí? El de que va a ser este, guardado de la prueba. Y no este que dice que yo te entregaré para que padezcas, ¿sí? Y que alguno de vosotros os echará en la cárcel y seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Por qué no nos gusta este? Entonces, eso es para que ustedes vean lo que nos ha enseñado la doctrina del rapto, que nos ha enseñado solo a tomar versículos fuera de contexto. ¿Sí? No podemos coger solo lo que lo conviene a una iglesia, pero las otras quitarlos, ¿no? También vamos a ir a lo que es, a lo que realmente en griego quiere decir ese versículo que leímos donde dice que yo te guardaré de la prueba. Fíjense que la palabra guardar en griego es la palabra tereo. ¿Sí? La palabra tereo. Y se los voy a compartir también. Vamos a buscarlo aquí. Eso es el 5083, el Strong 5083. Bien, voy a buscarlo aquí y se los comparto. 5083. Aquí, Tereo. Y vamos a compartirlo. Fíjense lo que dice el Strong Tereo. Dice la palabra, la pronunciación es tereos. Y tereo es como vigilia, ¿sí? O prueba. Dice tal vez al fin guardar de pérdida o daño propiamente por mantener el ojo sobre y así difiriendo. Dice que es propiamente prevenir que escapen. ¿Ve? Dice que implica una fortaleza o líneas completas militares de aparato. Es decir, notar. Dice una profecía, figurativamente cumplir un mandato, por implicación de tener en custodia, ¿ves? Mantener, retener, ¿sí? Etcétera. Luego dice guardar, conservar, custodiar, reservar. Esto a mí me da más evidencia de que en vez de que guardar en la hora de la prueba significa yo te voy a quitar de ahí, eso significa yo te voy a proteger en esa prueba. Te voy a guardar, proteger, retener, cubrir. Lo vimos allí. ¿Qué más vimos? Conservar, reservar, custodiar. Esa es la traducción de esa palabra tereo en el griego
si nosotros queremos hacer uso de ese versículo de te guardaré de la prueba, ¿sí? Entonces, para nosotros eso no es doctrina de que nos va a quitar del momento de la prueba. Siempre que hay una tentación o prueba, el Señor siempre está probando a su pueblo y nunca te está haciendo salir de ella. Dios probó a José, Dios probó a Israel, Dios probó a muchos. Nunca les hizo evitar la prueba. Fíjense lo que dice la palabra prueba es en griego, es el Strong 23:46. Mire, 23:46. Miren lo que es la palabra prueba en griego. Eso es para que ustedes vean que tenemos que ir a fondo con las cosas. No podemos ir así por encima. Tenemos que ir a fondo. No leer el Reina Valera y ya está. La palabra es esta, olivu o otibu o algo así. No sé cómo se pronuncia. Slivo se pronuncia. Y es, fíjense lo que dice, oprimir, tribulación, afligir, angosto, angustiar, atribular. Esa es la palabra prueba allí en griego. ¿Ves? Entonces, esa es una mayor definición de ese tiempo en el que vamos a pasar para poder crecer en ese tiempo, para poder alinearnos más con el Señor. Y también está relacionado con la palabra 23:47, que quiere decir estrechez. Ahora, si nosotros vamos de nuevo al contexto hebreo, nos vamos a dar cuenta que el aceite es sacado de los olivos, o mejor dicho, de las aceitunas que vienen de los olivos. Y para poder sacar aceite de eso, aceitunas hay que triturar, hay que oprimir esas aceitunas para que el olivo pueda dar un aceite que luego dé luz. Y eso es otra alegoría de que sí vamos a pasar por ese tiempo. Miren lo que dice Mateo 7:14. Mateo 7:14. Dice así. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire, le voy a decir algo claramente. Y quiero que con esto usted más o menos saque las conclusiones. El evangelio, el verdadero evangelio, es el de la puerta angosta, es del camino estrecho. Y dice que muy pocos son los que logran pasar por ahí. Más amplia es la puerta de la perdición y muchos son los que van por ella. Nunca las mayorías tienen la razón. A nosotros se nos ha enseñado a pensar en una mente griega, una mente democrática, ¿sí? Demos, demos pueblo y Kratos es poder, ¿sí? Se nos enseñó a pensar así hasta en lo religioso. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces nuestra psiquis, nuestra mente y nuestro corazón se ve confrontado cuando vemos la mayoría. No, pero es que pero la mayoría se irá a perder. No, no creo que se van a perder. O no creo, mira, si toda esa gente adora a Dios de esta manera. O no, pero mira, si todos estos cantantes dicen es esto. O si todos estos pastores enseñan es esto. Y mira, y no, las mayorías que hacen esto. Y estas grandes iglesias que hacen esto. Entonces, siempre nos vemos confrontados por las grandes mayorías. Pero aquí el Señor nos deja claramente que angosta la puerta de la salvación y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Así que yo le animo a que cuando usted se vea siguiendo al Señor en un camino en el que de pronto no es el de las mayorías como lo estamos haciendo ahora, porque estamos enseñando a que el Señor no abolió la ley, estamos enseñando a que el Señor vino a preservar y a enseñar a cumplir su ley.
Estamos enseñando a que debemos volver al día de reposo. Estamos enseñando a que el Señor vino a eliminar la ley del divorcio que había sobre, o no la ley del divorcio, la penalidad que había sobre Israel por la ley del divorcio. Estamos enseñando que Él nos ha hecho volver a casa, que somos Israel injertado. Estamos enseñando todas las cosas que se perdieron hace varios siglos, porque se divorció. Los gentiles se divorciaron de la casa o mejor dicho, de la enseñanza de los primeros apóstoles. Entonces de pronto usted hoy se pueda sentir confrontado y decir, no, pero es que me estoy solo, me siento solo, somos muy poquitos, no puede ser. Sin embargo, vuelvo y le repito, el camino de la salvación es un camino angosto. Y esperamos que todos procedan al arrepentimiento y que usted sea usado. Por eso no tienes que dudar, porque serás usado para que muchos de esos que hoy en día no están viendo puedan ver. Ok, vamos a seguir leyendo ahora. Vamos a leer ahora en 1 Corintios 10:13. El Señor es un Dios que nos prueba, pero también nos prueba cada uno conforme a nuestras capacidades. Mira lo que dice aquí el Señor. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dejará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, aquí el Señor nos está dejando claro que Él ciertamente nos hace pasar por pruebas y que somos confrontados con tentaciones, pero que Él es fiel para que juntamente con la tentación también Él deja la salida para que podamos soportar, no para que podamos hacernos los locos o evitarnos la prueba, no, para que podamos soportar la prueba. Es necesario que entendamos que el proceso de prueba para el Señor es muy importante, porque también dice la palabra, ¿qué clase de hijos seríamos si el Padre no nos corrige? Seríamos unos bastardos, ¿sí? Ok, Santiago 1:12. Fíjense lo que dice Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y recordando quiénes son los que le aman, según 1 Juan 5:3, los que guardan sus mandamientos. Entonces, aquí el Señor nos está recordando una vez más que somos bienaventurados como iglesia por pasar por el momento de la prueba, soportando la tentación, soportando y resistiendo la prueba para luego poder recibir la corona de la vida. ¿Ves? Aquí estamos pasando por pasajes que nos dan como evidencia que, que la prueba es bíblica. Lo que es antibíblico es pretender no pasar por prueba. Es por eso que también hoy la gente se descarría fácilmente, porque viene a Cristo, viene a Yeshua y piensa que ahora la vida va a ser color de rosa porque le mintieron, porque le vendieron un evangelio color de rosas, porque le dijeron, vente a Cristo y tus problemas se acabarán, vente y tendrás el coche nuevo, pacta por el nuevo año, por el nuevo coche, por la nueva casa, pacta para y da aquí tu dinero para que puedas ahora tener, para que puedas alcanzar, ven y busca las 7 claves del éxito, estos son los 7 pasos para obtener la familia exitosa, los 7 pasos para alcanzar las mejores empresas, los 7. Entonces se ha vuelto un evangelio donde todo es color de rosa y hemos evitado hablar del evangelio que vivió la primera iglesia, vivieron los apóstoles, que fue un evangelio de persecución, un evangelio donde fueron echados a los leones, fueron echados en la plaza de los romanos, fueron crucificados, bueno, etcétera, fueron asesinados, etcétera. Entonces, ese era el evangelio que Pablo vino a predicar, los apóstoles predicaron, ¿sí? Y hoy en día, pues, se nos ha hecho creer que no vamos a pasar por pruebas y obviamente, pues, muchísimo menos van a querer enseñarnos que vamos a pasar por tribulación.
Sigo leyendo pasajes que nos siguen enseñando esto, ¿no? Romanos 2, 12. Dice, gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, aquí otra evidencia de que necesitamos ser gozosos en esperanza y sufridos en tribulación. Juan 16:33 dice así. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si hay algo que va a ser un tiempo de persecución, es la tribulación. Según de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces aquí más claramente nos está hablando Timoteo que vamos a padecer persecución, ¿sí? Obviamente el evangelio ha padecido persecución desde siempre, ¿no? Y se ha cumplido esta palabra, pero también se está refiriendo al fin de los tiempos. Deuteronomio 8, 2 al 5, miren cómo el Señor a su propio pueblo Israel les hizo pasar hambre. Mire, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber que lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Dice, y te afligió, mira, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú y ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová va a vivir al hombre. Tremendo, porque esto lo citó Yeshua y lo estaba diciendo citando la Torá, ¿sí? Deuteronomio, parte de la Torá. Y si nosotros vamos a este pasaje a profundidad, nos damos cuenta que ahí el mismo Señor hizo a afligir a Israel y le hizo pasar hambre. Y luego, por supuesto, le sustentó con maná. Entonces, dime tú si el Señor no nos prueba. Dime tú si el Señor no es un Señor de prueba y que nos dice que lo hace para saber lo que había en nuestro corazón, a ver si habíamos de guardar o no sus mandamientos. Wow, que esta es buena excusa para que dice, no, es que yo tengo que trabajar, si no trabajo no como, no puedo guardar el día de reposo porque es que tengo que trabajar. Si aquí el Señor nos está diciendo, te voy a probar a ver si es verdad que tú puedes guardar mi día de reposo o no, mis mandamientos o no. Ok, fíjense, aquí estamos hablando de un Dios de prueba y seguimos con el Dios de prueba. Salmo 66:10, ya estamos por terminar. Salmo 66:10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos enseñaste cómo se afina la plata. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Wow, tremenda esta palabra, porque está diciendo que por la casa tiene que comenzar el juicio. O sea, si el Señor va a hacer juicio contra las naciones, no crea que no lo va a hacer con nosotros. Si el Señor va a exigirle a las naciones y los va a hacer presentarse ante el juicio, no creas que no lo va a hacer con nosotros, porque primero comienza por casa, dice aquí Pedro. Dice que
que a nosotros más todavía se nos va a exigir, que somos de la casa, el poder padecer y el poder presentarnos ante el juicio, ¿sí? Y dice, y aún el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y pecador? Entonces, esto es para que usted vea que todo está relacionado con pruebas. Santiago 1, del 2 al 3, mire lo que produce la prueba. Y esto créame que lo va a producir esos tiempos que ya están viniendo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Creo que ahora sí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es un evangelio, señores, totalmente de locos, pero es el evangelio verdadero. Cuando digo de locos, me refiero a que va en contra de la naturaleza humana, va en contra de la lógica, va en contra de lo que te dice el sistema. Porque ¿cómo vas a tener alegría, sumo gozo, si estás pasando por pruebas? Pero eso es lo que nos enseña el apóstol Santiago aquí. No te dice amárgate, obstínate, pierde la paz, vuélvete loco, pega 4 gritos. No, te dice alégrate con suma alegría cuando te halles por diversas pruebas, sabiendo que esa prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, entonces esto más nos enseña que vamos a pasar por ese tiempo, señores, porque todo ese tiempo producirá en nosotros paciencia, producirá en nosotros carácter, entereza de carácter, producirá en nosotros que nuestra fe se afirme aún más. Y es necesario para que el Señor nos pueda conseguir como una novia preparada y alistada. ¿Sí? Nos queda por leer Apocalipsis 3:10. A ver, no, aquí. Entonces, ya lo habíamos leído, pero mira cómo suena ahora después de haber leído todos estos pasajes. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Fíjate, ahora habiendo escuchado todos los pasajes que hemos escuchado sobre la prueba, sobre la paciencia, entonces dime tú, si no es que aquí nos está diciendo el Señor que en ese momento de la prueba Él nos va a guardar, pero Él va a estar allí probándonos, Él va a estar allí viendo si nuestra fe va creciendo y se va cimentando en esos tiempos. Fíjense Neblin, que, sí, disculpa, sí, dime. para acotar allí algo en este versículo, te quiero Ujú, hacer una pregunta. ¿Será que Noé y su familia fueron sacados de este mundo en medio del diluvio? ujú, ujú, te adelantaste, pero sí, lo tenía apuntado. Noé no abandonó la prueba. Noé estuvo en el arca de salvación, que es Yeshua, pero en la prueba. Él estuvo ondeando las olas más gigantes que han podido haber en la tierra. Y estuvo 40 días intentando mantener a flote un arca, pero estuvo allí en ese mar. El Señor pudo haber hecho un milagro. Mira, si el Señor hubiese querido ahorrarle la prueba a Noé, no le manda a construir un arca. Los toma en su regazo, los lleva al cielo mientras sucede todo, como el arrebatamiento que inventa, ¿no? El rapto. Bueno, me los llevo para el cielo, sucede todo y luego no tiene sentido. El Señor les pasa por prueba y la primera prueba fue la preparación. Esa fue la primera prueba. Porque fíjate tú, no va a ser una prueba que Dios te diga, mira, va a caer algo que se llama lluvia, diluvio. Para empezar, que no había llovido sobre la tierra, por lo tanto no sabían que era la lluvia. Ay, ¿qué es eso? Dime con qué se... No, eso es que va a caer mucha agua del cielo. Ay, ¿cómo va a caer? Imagínate tú a Noé pensando estas cosas. Y vas a construir un arca de esta medida, de esta manera, y vas a meter a todos los que puedas. Y a todos los animales y tal.
Nada más eso ya fue una prueba. Creo que fue 120 años que duró Noé construyendo el arca, ¿no? Y imagínate, o sea, nosotros no hemos vivido ni un tercio de ese tiempo. Ya yo me hubiese cansado. Ya yo hubiese dicho, no, señor, eso es mentira, eso que tú vas. Ah, tremendo. Hay que echarle cara, ¿no? 120 años construyendo algo que para lo cual todavía no sabes el propósito porque no has visto nunca un diluvio, nunca has visto ni siquiera llover sobre la tierra. Ya esa fue la primera prueba. Y la segunda prueba, cuando vino el diluvio, pues ahora aguántate 40 días del timbo al tambo saltando de ola en ola. Entonces, y en medio de la prueba, como dice Apocalipsis, el Señor les guardó, les protegió. Muy buena tu acotación, César. Ya estamos por terminar. Fíjense, Cristo en el Getsemaní, él también estuvo en una prueba y el Señor, y le dijo al Señor, Señor, si puedes, por favor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Usted puede, por favor, pedirle por favor al Señor que no le permita pasar por ciertas pruebas que usted está pasando en su vida. Y esto ya lo hablo a nivel personal, ¿no? Usted puede decirle, Señor, por favor, no me permita pasar por esto. Sin embargo, haz tu voluntad y no la mía. Si tú crees, Señor, que necesito sí o sí pasar por esto para poder crecer en algo que tú quieres que yo crezca, por favor, haz que yo pase esa prueba. Si tú quieres, si tú me tienes al final de esa prueba un premio mayor, algo conforme a mi propósito mayor, pues Señor, está bien, hazme pasar por esa prueba y tendré que decir, como dice Santiago, me gozaré y me alegraré en medio de la prueba porque sé que al final tendré la recompensa. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. No, Señor, evítame la prueba. No, no, Señor, declaro, Señor, yo te ordeno. Como, Señor, y no reconocemos, y no, ¿cómo es que? No, que dijo una por ahí cuando estaban Sí, orando no por el hermano aceptamos un no por no respuesta. aceptamos un no por respuesta, tienes que sanarlo. ¿Qué es eso? Como si es que nosotros le damos órdenes a Dios. No Ella es la aceptamos un regla. no por respuesta. No, 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 eso no es así. Señor, como dijo Cristo, Señor, si tú puedes, permítenos que no pasemos por este dolor, pero que sea tu voluntad. Si tu voluntad es que lo pasemos porque tú estás viendo algo más grande que yo no estoy viendo, pues entonces que así sea. Y bueno, llegando ya al final, el dispensacionalismo nos enseña sobre el rapto pretribulación, un rapto donde evadimos la prueba, un rapto donde nos salvamos del momento de la, sí, de la prueba, el momento de la paciencia, el momento de la lucha, el momento de afirmar la fe. ¿Sí? Un dispensacionalismo que nos enseña a evitar todo eso, a que vivamos relajados, a que no nos importemos en la ley del Señor y que no, nos vamos a desaparecer para evitar todo este problema. ¿Sí? Y supuestamente, pues, un dispensacionalismo donde no somos Israel. Pero yo quería leer un pasaje que les he leído bastantes veces en estos cursos anteriores, pero no quiero dejarlo hoy desapercibido por si hay alguna persona que está viendo por primera vez. Y eso es Jeremías 31:31. Esto es porque el dispensacionalismo dice que nosotros no somos Israel, que Israel es el que va a pasar por la tribulación y nosotros nos vamos a salvar. Eso para mí es muy osado decir eso, porque eso es creerse más que Israel. El mismo Pablo dijo que no nos creamos más que las ramas originales. Si nosotros somos injertados, cuidado de no creernos más, porque no somos más que las ramas originales. No lo consigo, bueno, voy a buscarlo aquí directamente. A ver, segundo. Ok, ¿qué dice así? ¿Qué dice aquí? A ver. Vale, comparto. Sé que ya lo he puesto varias veces, pero quiero repetirlo por si alguien no lo recuerda.
He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No lo voy a leer el resto porque ya ustedes más o menos saben por dónde voy, pero lo que quiero aclararles es que la doctrina de las dispensaciones nos enseña que la razón por la cual nosotros no vamos a pasar por la tribulación es porque nosotros no somos Israel. ¿Sí? Es porque eso es solo para Israel y nosotros nos vamos antes porque somos la iglesia, ¿sí? Mi pregunta es la siguiente: si usted no es Israel y obviamente usted no es Judá, entonces usted está ponchado porque no hay salvación para usted. Aquí dice la Biblia: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No existe más nadie. No existe otro pacto para más nadie. No dice y un nuevo pacto para la iglesia, o un nuevo pacto para los gentiles, o un nuevo pacto para los latinoamericanos. No dice nada de eso. Si usted dice que usted, como no es Israel, usted no pasa por tribulación porque usted no es Israel, entonces revísese porque hay algo más importante que salvarse de la tribulación y es la salvación como tal, es la salvación del nuevo pacto del Señor, ¿sí? O el pacto renovado, como dice en griego, fíjense que nosotros nos hicieron pasar por nuevo de 0 kilómetros, algo nuevo hecho, algo que lo viejo se desechó, lo viejo ya no existe, lo viejo está borrado, abolido, desechado, y ahora es algo nuevo completamente, nueva idea, porque Dios se equivocó, entonces lo volvió a hacer de otra manera, un 0 kilómetro de otra manera. No, fíjense que la palabra en el griego para nuevo pacto, nuevo, es la palabra kainos, ¿sí? Que la palabra kainos es cuando algo es nuevo, pero algo que se ha renovado. Por ejemplo, cuando usted tiene un contrato de un alquiler de casa o de piso y ya pasó el año, se venció, pero usted quiere seguir con la casa y el dueño está de acuerdo con que usted siga con la casa. ¿Qué se hace? Se renueva el contrato. ¿Es un mismo contrato? Sí, originalmente sí, porque en principio es la misma casa, se van a mantener las mismas cláusulas, pero hay una renovación porque el anterior ha caducado. Eso es lo que dice la palabra kainos. Es usado para este tipo de cosas. Mientras que en griego la palabra que realmente significa algo nuevo de cero es la palabra neos. Y en ninguna parte tú vas a ver en el griego, en el Nuevo Testamento, que se refiera la palabra neos cuando está con el nuevo pacto. Que diga un neos. No, dice un kainos, un pacto renovado. ¿Sí? Lo que pasa es que el dispensacionalismo nos enseñó eso y por eso nos dice, no, ya nosotros no somos Israel, no vamos a pasar por la tribulación. Ok, vamos a leer 4 pasajes más y terminamos lo que es la lectura. Romanos 11, 24. Este es Ahí para lo que aclara. usted, claro, eso es para que usted vea quiénes somos nosotros. A ver, no, Romanos, ¿dónde está? 25. Sí, Romanos 11, 24, 11, 25. 25. Ok, dice así. Compartimos. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que os ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Señores, aquí está diciendo Pablo en pocas palabras que no seamos arrogantes, que porque el conocimiento del Señor vino a nosotros y muchos de los judíos no creen ahorita en el Señor, no crean que somos más importantes. Y no crean que por eso vamos a decir, no, es que la salvación es para
Perdón, la tribulación es para los judíos, la tribulación es para ellos, porque nosotros no. Nosotros somos la iglesia. No, lo que dice incluso la teología en reemplazo, no, es que nosotros somos el Israel espiritual que reemplazó al Israel físico. ¿Ah? Tremendo, ¿ah? Qué aberración, qué vergüenza decir eso. Cuando aquí Pablo dice, hey, no te creas arrogante, porque tú contra naturaleza, o sea, te está diciendo, tú de manera ilógica y solo porque el Señor quiso, fuiste injertado, tuviste el privilegio de que manera ilógica, irracional y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo. No te creas más que las ramas que fueron desgajadas, que son esto, no te creas más porque ellos son las ramas originales. Y te está diciendo, y no creas que porque ellos están así sin creer, entonces tú te vas a poner ahora, no, yo soy el Israel, yo soy el reemplazo. Somos Israel, por supuesto, pero no somos ningún reemplazo. Somos ni más ni menos, somos igual que ellos, Israel, pero ellos son las ramas originales. Y por su ceguera es que nosotros venimos a luz. Entonces decía que nosotros venimos a luz por causa de Israel y no somos nadie más que Israel. Ahí claramente, pues, César, léenos un versículo que, bueno, voy a leerlo yo para ponerlo en pantalla, que es el siguiente que Ok. está ahí, que te aclara eso. Es el 20, ¿qué? El 26, ¿no? 26, 26. Miren lo que dice el 26. Dice así, comparto. 26. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Eh? Entonces, aquí claramente, cuando todos los gentiles entren a Israel, cuando todos los gentiles abran los ojos, vuelvan a casa como lo estamos haciendo nosotros, se den cuenta de que somos ese Israel que se perdió en las naciones, vuelvan la plenitud de los gentiles, hasta cuando entre el último, hasta allí es que entonces vendrá de Sión el libertador, ¿sí? Vendrá de Sión el libertador y apartará la impiedad de Jacob, ¿sí? Y ahí es que todo Israel será salvo. Entonces, sencillamente, pues es el tiempo en cómo ha sido estipulado que pasen estas cosas, pero no quiere decir que seamos más ni menos que ellos. Ajá, ya nos quedan 3 citas más, que es Efesios 2, 11 al 13. Efesios 2. Lo tenía aquí, pero no sé. Vale. Y dice así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, mira como Pablo, wow, Pablo es muy claro, de verdad que te aclara muchísimo. Dice, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, está aclarando, todos somos gentiles en cuanto a espíritu, perdón, todos somos israelitas en cuanto a espíritu, en cuanto a pacto, solo que, bueno, por alguna manera, referirme a algunos, dar una diferencia que eran los gentiles de la carne. Entonces dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Fíjense lo que nos hace ser Israel, los pactos de la promesa, y nos hace tener ciudadanía, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto un poco para corroborar lo que les estoy diciendo, que somos un solo pueblo y que por lo tanto no hay dos planes, ¿no? El plan para que la iglesia sea raptada antes y luego el plan para que los israelitas y los judíos se queden en la tribulación y sean pasados por la prueba y tal, y luego nos vamos a reunir. No, eso no es así. Hay un solo pueblo, un solo pacto, un solo convenio, una sola ley para todo el mundo. Bueno, y finalmente Mateo 13, 24 al 30. Vamos a leer Mateo 24, 13, 24 al 30. Y esto concuerda, ojo, esto concuerda con, vuelvo y repito, Apocalipsis 14, que quiero que luego se lo leen de tarea. Nosotros creo que lo leímos en la primera clase, pero vuelvan a leer y todo le va a hacer más sentido ahora. Miren lo que dice así. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondió Jesús y le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Yo voy a leer todo este pasaje para que usted ahora sí encuentre el sentido cronológico en todo el pasaje y se dé cuenta por qué vamos a pasar el tiempo de la tribulación y cuándo es el tiempo de nuestro arrebatamiento. Entonces seguimos en el 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Yo quiero preguntarle a los pretribulacionistas, ¿dónde dejan este pasaje? ¿Lo sacan? ¿No lo leen a propósito? ¿Qué hacen con este pasaje? ¿O es que siguen con la idea de que no, esto es para los judíos? Luego dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense que aquí en griego dice, y por haberse multiplicado la anomía. Búsquelo para que usted vea. Por haberse multiplicado la anomía, que es el quebrantamiento de la ley. Entonces, por haberse multiplicado el quebrantamiento de la ley, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira, hasta el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Fíjense, nos está diciendo, vamos a estar en ese tiempo y esos tiempos van a ser acortados para que podamos ser salvos, porque ni siquiera seríamos salvos si aquellos días no fueran acortados. Habrá gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y dice, mas por causa de los cogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ya está el Cristo, no le creáis. Mi pregunta es, ¿por qué él dice esto? Porque va a aparecer el anticristo y muchos van a decir, mira, ya está el Cristo. Sobre todo los judíos ortodoxos no creyeron en Cristo,
a decir, mira, ya está el Cristo que esperamos, ya está el Mesías que esperamos, el Mashiach. ¿Sí? Para los que no saben, la palabra Cristo es Mesías. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, si está en los aposentos, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, te está queriendo decir, la venida del Señor es como un relámpago que es notable en todos los cielos, desde oriente hasta occidente. Así que no les crean cuando digan, no, está ahí en el desierto. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, fíjense, por fin, después de haber leído todo esto, todas estas tragedias que están anteriormente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y ojo, hago un paréntesis. Aquí los pretribulacionistas dicen, no, pero es que esa es la segunda parte de la segunda venida, cuando ya nos arrebató y ahora viene de nuevo. No, 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 no. Si seguimos al versículo 31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Tremendo. Yo creo que más claro que Mateo 24, leyéndolo desde un principio hasta el final, más claro imposible, ¿no? Aquí Mateo 24 es cronológico totalmente. Aquí Mateo 24 es totalmente cronológico y nos damos cuenta que después de toda esta tragedia es que aparece el Hijo del Hombre entre las nubes y toma a sus ángeles para enviar y buscar a sus escogidos. ¿A qué se parece esto? Porque la palabra generalmente tiene muchos pasajes que concuerdan. Esto se parece, es idéntico a Apocalipsis 14, donde dice el ángel, la séptima trompeta sonó y salió un ángel, dijo, vio uno semejante al Hijo del Hombre entre las nubes y le dijo, Hijo de hombre, toma tu hoz y ciega la tierra. Y el Hijo del Hombre tomó su hoz y cegó la tierra. Entonces, también es semejante a lo que dice Pablo, que a la final trompeta seremos arrebatados. ¿Sí? Entonces, aquí yo creo que más claro, imposible. Aquí está clarísimo el tiempo, la venida del Señor y lo que leímos, todos los pasajes que leímos antes sobre la prueba, está más que claro que Dios es un Dios que prueba a sus hijos, Dios es un Dios que nos lleva a través del fuego, a través del proceso, ¿sí? Para poder refinarnos, ¿sí? Creo que hay una parte de la palabra que dice que nos refina como al oro, ¿sí? Dios nos lleva a través del proceso, no solamente en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, sino que también nos va a llevar a través del proceso como iglesia, juntos, como pueblo, como Israel, para poder ser emblanquecidos. De hecho, más adelante nos vamos a dar cuenta y vamos a seguir dando pinceladas sobre esto, aunque ya hoy cerramos lo que es la parte de arrebatamiento y vamos a comenzar con la cronología de los sucesos de los últimos tiempos a partir de la siguiente clase. Igual vamos a ciertas veces estar dando pinceladas, remarcando esto del arrebatamiento, como por ejemplo cuando veamos aquella parte donde Juan dice, vi a todos ellos que salieron, lavaron sus vestiduras en la tribulación. ¿Sí? Aquellos que fueron muertos por causa del Cordero en la tribulación.
Sí, y aclarar que no son los que se quedaron, como dicen, no, es que esos son los que se quedaron, que eran cristianos, pero andaban en pecado, andaban haciendo las cosas mal y se quedaron y bueno, luego van a dar su vida para salvarse. Eso no es así, porque Apocalipsis dice, se le dio permiso a la bestia para hacer guerra a contra los los santos. santos y vencerlos. Y si andaba en pecado no es ningún santo. Si andaba en pecado no era ningún santo. Entonces, incongruencia, ¿no? Incongruencia. Pero bueno, hasta aquí ha llegado esto de la, digamos, lo que quería exponerle sobre la prueba, ¿sí? ¿Por qué vamos a pasar la prueba? ¿Por qué la iglesia va a pasar la prueba? Porque es necesario que estemos como iglesia en este tiempo. Quisiera rápidamente dar un espacio a las preguntas, dudas sobre esto, este, y luego de las preguntas y dudas, si hay alguna acotación que quiera hacer alguno, César o alguno de vosotros. ¿Alguna duda, chicos? No todos a la vez. ¿Todo está claro? Ahorita se tuvo que ir Norbeli, pues me dijo que ya tenía dolor de cabeza, se sentía un poco mal. Okay. Creo que por ahí quedan Naive, Chris y William. Si todo está claro, entonces, ¿alguna rápida acotación, César, tienes sobre esto? Bueno, lo último que dijiste, que de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay personas que dicen que si él lo dijo para los apóstoles, entonces ya esto pasó y que esto no va a volver a pasar y Ujú, estamos viviendo el tiempo de la gracia eterna, una cosa así, pues. Cuando ujú, hablan, o sea, me imagino que es una gracia eterna. Eh, sin, sin embargo, eh, esta es una opinión ujú, personal, porque vamos a hablar de esta generación. ¿Cuál generación? La que viene después de Noé. Todavía no ha pasado y tampoco ha ujú. pasado el cielo y la tierra. No han Ajá. pasado. Entonces, Ujú, de hecho, más adelantico habla de Noé. Claro, la ujú, generación que viene de Noé, la anterior, esa pasó, esa fue desarraigada de la tierra. Y ujú, queda la que viene de Noé, que no ha pasado. Por eso es que creo que el Señor dijo eso. Los ujú, apóstoles o muchos en ese tiempo pudieron haber creído que era esa generación de la que estaba hablando, pero hoy, más que nunca, debemos estar seguros que no era esa generación, porque aquí estamos después de 2000 años. ujú, Sin embargo, creo que es más fuerte, pues el entender que esta generación después de Noé, que no ha pasado, pero que está pronto a pasar, aquellos claro, que porque no luego creen, seremos, claro, pues luego aquellos que seremos no otra creen, generación, generación eso, sin corrupción. generación, eso sin corrupción eterna. De hecho, aquellos que piensan así, que bueno, ya ni pendiente, ahí lo dice muy claro, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como Ujú, en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y ni pendiente, eso no va a pasar, esto no va a pasar. Wow, ujú. espero que, espero Hay una, que hagan arrepentimiento. así es. Hay una corriente que dice que cuando habla de esta generación se estaba refiriendo a la generación de la restitución de Israel. Bueno, puede ser una teoría. Tiene más sentido lo que tú dices, muchísimo más sentido. Yo también lo veo así. Pero bueno, también se ha tomado que esta generación, refiriéndose a la restitución de Israel como Estado, y por eso van al libro de los Salmos cuando dicen que una generación pues no pasa de, y que también tiene, yo le veo sentido, por supuesto que le veo también sentido, ¿no? Ujú. Cuando Salmo dice que una generación va de 70 a 80 años y en el 2018 se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel, una generación, pues, de la gente, si se puede decir, los que nacieron el primer año de la fundación del Estado de Israel, en el 48, en el 2018 ya tendrían 70 años, ¿no? Y dice que a los más robustos hasta 80 años. Se cumpliría en el 2028, aproximadamente justo cuando se cumple el año jubilar que estamos hablando, cuando termina el año jubilar 120, 28 para el 29, termina el 120. Entonces muchos dicen, bueno, toma en cuenta de esa generación, ¿no?
Bueno, puede tener Sí, sentido, pero tiene más sentido si hablamos de la generación de toda lo que es la nueva creación a partir de Noé, pues, o sea, la nueva, eh, eh, digamos, procreación a partir de Noé para acá, porque el Señor no volvió a destruir la tierra con agua, entonces mm, también tiene sentido. Pues, esas dos cosas tienen sentido. Pero bueno, en fin. Y si, ya que no hay dudas, no hay preguntas, pues quiero despedirme de las personas que están, bueno, que han visto hasta acá la grabación. Si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, déjenmelo acá, por favor. Yo siempre respondo a lo que escriben. Así que si tiene dudas, preguntas, comentarios, opiniones, déjelo por acá. Si está de acuerdo conmigo, deme un like. Si no está de acuerdo, dislike. escríbame en los comentarios por qué no está de acuerdo. Sí, pero escríbalo por qué no está de acuerdo y así podemos, pues, generar un debate sano en el Señor. Mm, Y por favor, ayúdeme a compartir. Si esto ha sido de bendición para su vida, ayúdeme a compartir. Todos tienen que saber de esto. La iglesia tiene que saber de esto. Mucha gente piensa que se va volando por las nubes y no va a ver todas estas cosas. Y lo más terrible, César y chicos, lo más terrible es que esta gente, cuando vea que aparece el anticristo y que ya entró el sistema, van a ver su fe menguada. ¿Por qué? Porque van a decir, wow, me enseñaron una mentira. Qué me garantiza que el resto de las cosas que me han enseñado, que el Señor viene por mí y demás, no es también una mentira? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué me garantiza que si me mintieron una vez no me estén mintiendo en todo lo demás? Entonces, además de eso, no estoy preparado para este tiempo, ni psicológicamente, ni y con planes, ni, no tengo, espiritualmente, ni espiritualmente, ni nada. No estoy preparado para más este importante. tiempo. Entonces, son tiempos fuertes, tiempos de prueba. Entonces, es necesario que usted lo sepa. Ahora, que usted quiera creer más la otra cosa, bueno, créalo si usted quiere, pero sepa de esto, que esto es una posibilidad muy, pero muy verídica. Bueno, para mí es una posibilidad absoluta, para mí, ¿no? Porque yo he leído contextualmente las escrituras y está muy claro para mí, ¿no? Pero si para usted no es una posibilidad absoluta, pues téngalo como una posibilidad porque al menos ya usted va a estar advertido de que si ve el anticristo llega a decir, ah, si era verdad como me estaba enseñando, me estaban enseñando en el canal del pastor Levi Josué y como me estaban enseñando, digamos, en esta corriente post-tribulacional. Entonces ya usted va a poder, pues, estar un poco más preparado. Bueno, vuelvo y repito, compartan este video, ayúdennos y nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir hablando cronológicamente de los sucesos del fin de los tiempos y ahondaremos más, pues, en todos estos temas. Eh, bueno, enviamos bendiciones para todos y oramos por la paz de las familias de Ucrania, de las familias que están viviendo esta guerra tan terrible y que el Señor tenga misericordia de los cristianos que están en esa zona, de los creyentes en Yeshua que están en esa zona. Nos vemos en una próxima conexión. Que el Señor, nuestro Señor Yeshua, les bendiga. Amén y amén. Amén. Hasta luego.